existe un pez que porta suficiente veneno en su cuerpo para matar a 30 personas adultas. No tiene espinas venenosas, no muerde, no ataca. El veneno simplemente está ahí, impregnado en sus órganos internos, esperando. Y lo más extraordinario es que este animal es considerado uno de los manjares más exclusivos y caros de la alta cocina japonesa. Un plato que cuesta cientos de dólares y que mata a varias personas cada año, a pesar de todas las precauciones. El pez globo, también conocido como fugu en Japón, es una de las criaturas más fascinantes y contradictorias del océano. Puede inflarse hasta convertirse en una esfera perfecta cubierta de espinas cuando se siente amenazado. Nada de manera torpe y cómica, moviendo sus aletas como si estuviera remando en el aire. Tiene ojos enormes y expresivos que le dan una apariencia casi adorable. Y sin embargo, cada gramo de su hígado, sus ovarios y su piel contiene tetrodotoxina, uno de los venenos más letales conocidos por la ciencia, 1200 veces más mortífero que el cianuro. La familia Tetraodontidae incluye más de 120 especies de peces globo distribuidas por océanos tropicales y subtropicales de todo el mundo. Algunas especies habitan en agua salada, otras en estuarios de agua salobre y unas pocas incluso viven en ríos de agua dulce completamente alejados del océano. Varían enormemente en tamaño, desde especies diminutas de apenas 2 centímetros hasta el pez globo gigante que puede alcanzar más de 1 metro de longitud y pesar más de 30 kilogramos. La característica más reconocible del pez globo es, obviamente, su capacidad para inflarse como un globo cuando se siente amenazado. Este mecanismo defensivo es absolutamente único en el reino animal y funciona de una manera extraordinariamente ingeniosa. Cuando detecta peligro, el pez globo traga rápidamente enormes cantidades de agua, llenando un estómago altamente elástico que puede expandirse hasta el triple del tamaño normal del cuerpo del pez. En cuestión de segundos, el pez pasa de tener una forma relativamente normal a convertirse en una esfera perfecta y rígida cubierta de espinas erectas. El propósito de esta transformación es simple pero efectivo: convertirse en un objetivo imposible de tragar. Un depredador que podría fácilmente devorar al pez globo en su estado normal se encuentra de repente frente a una pelota espinosa del tamaño de una pelota de fútbol que simplemente no cabe en su boca. Además, una vez inflado, el pez globo no puede nadar adecuadamente y simplemente flota en el agua, lo que lo hace aún más difícil de capturar porque no puede ser perseguido en una dirección específica. Pero inflar el cuerpo es un mecanismo de último recurso que el pez globo evita usar siempre que sea posible. ¿Por qué? Porque es extremadamente agotador y potencialmente peligroso para el propio pez. El proceso de tragar agua tan rápidamente y expandir el estómago hasta ese grado extremo consume enormes cantidades de energía. Además, mientras está inflado, el pez es completamente vulnerable porque no puede nadar ni escapar. Y en algunas ocasiones, si el pez se infla fuera del agua, puede tragar aire en lugar de agua, lo que puede ser letal porque no puede expulsar el aire con la misma facilidad y puede quedar permanentemente inflado hasta morir. Cuando el peligro pasa, el pez globo comienza el proceso de desinflarse, expulsando lentamente el agua a través de sus branquias. Este proceso puede tomar varios minutos y deja al pez exhausto y vulnerable durante ese tiempo. Es como si un ser humano contuviera la respiración mientras hacía ejercicio intenso durante varios minutos seguidos. El estrés fisiológico es considerable. Las espinas que cubren el cuerpo del pez globo cuando está inflado son en realidad escamas modificadas que normalmente están plegadas contra el cuerpo. Cuando el pez se infla, la piel se estira y estas escamas se erectan automáticamente, transformando al animal en algo parecido a un erizo de mar. Las espinas no son venenosas, simplemente son estructuras físicas diseñadas para hacer que el pez sea imposible de tragar o extremadamente doloroso de morder. Pero la verdadera defensa del pez globo, su arma más letal, no es mecánica sino química. La tetrodotoxina que impregna sus tejidos es una neurotoxina extraordinariamente potente que interfiere con la transmisión de señales nerviosas, bloqueando los canales de sodio en las células nerviosas.
Sin estos canales funcionando correctamente, los nervios no pueden enviar señales, lo que resulta en parálisis progresiva que comienza en las extremidades y avanza hacia los músculos respiratorios y el corazón. 1 miligramo de tetrodotoxina pura es suficiente para matar a un ser humano adulto. El hígado de un solo pez globo puede contener suficiente toxina para matar a más de 30 personas. Y no existe antídoto conocido. Una vez que la tetrodotoxina entra en el cuerpo, el único tratamiento posible es mantener a la víctima con vida mediante soporte respiratorio artificial hasta que el veneno se metabolice naturalmente y sea eliminado del sistema, un proceso que puede tomar más de 24 horas durante las cuales la persona está completamente paralizada pero perfectamente consciente, atrapada dentro de su propio cuerpo inmóvil. Lo fascinante es que el pez globo no produce este veneno internamente. La tetrodotoxina es sintetizada por bacterias simbióticas que viven en el tracto digestivo del pez y en sus tejidos. Estas bacterias, principalmente del género Pseudohalteromonas y Vibrio, producen la toxina como subproducto de su metabolismo. El pez globo obtiene estas bacterias a través de su dieta, alimentándose de invertebrados marinos como estrellas de mar, gusanos y moluscos, que también albergan estas bacterias productoras de toxinas. Esto significa que los peces globo, criados en cautividad y alimentados con dietas libres de estos organismos específicos, no desarrollan tetrodotoxina y son completamente inofensivos. De hecho, algunos acuarios han criado peces globo no tóxicos durante generaciones, simplemente controlando su alimentación. Esto demuestra que el veneno no es una característica genética innata del pez, sino una adaptación ecológica basada en su dieta natural. La distribución del veneno dentro del cuerpo del pez globo no es uniforme. El hígado y los ovarios contienen las concentraciones más altas y son absolutamente letales. La piel tiene niveles moderados de toxina. Los intestinos contienen cantidades variables dependiendo de lo que el pez haya comido recientemente. Y curiosamente, la carne muscular, el tejido que forma la mayor parte del cuerpo comestible del pez, contiene niveles mínimos o nulos de tetrodotoxina, lo que hace posible consumirla de manera relativamente segura si se prepara correctamente. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más extraordinarios y aparentemente contradictorios del pez globo, su papel en la alta cocina japonesa como fugu. A pesar de ser mortalmente venenoso, el pez globo ha sido consumido en Japón durante más de 2000 años. Aparece mencionado en textos antiguos y en poesía clásica japonesa. Los nobles y samuráis lo consideraban un manjar exquisito por el cual valía la pena arriesgar la vida. Y esa tradición continúa hasta hoy. En Japón moderno, preparar fugu requiere una licencia especial que solo se obtiene después de años de entrenamiento riguroso y la aprobación de exámenes extremadamente difíciles. Los chefs aspirantes a especializarse en fugu deben estudiar durante al menos 3 años bajo la supervisión de un maestro certificado, aprendiendo exactamente qué partes del pez son seguras, qué órganos son letales y cómo realizar los cortes precisos necesarios para separar la carne comestible de los tejidos venenosos sin contaminación cruzada. El examen final para obtener la licencia de chef de fugu incluye una prueba práctica donde el aspirante debe preparar el pez mientras los examinadores observan cada movimiento. Cualquier error, por mínimo que sea, resulta en reprobación inmediata. Y en algunas regiones de Japón, la tradición dicta que el chef debe comer una porción del fugu que preparó antes de servirlo a los clientes, demostrando su confianza absoluta en su propia habilidad. Aproximadamente solo el 35% de los aspirantes aprueban el examen en su primer intento. La preparación del fugu es un proceso meticuloso y casi ritualístico. El chef utiliza un conjunto especial de cuchillos diseñados específicamente para este propósito. Primero se remueven cuidadosamente las aletas y la piel, que contienen toxinas. Luego se hace una incisión precisa para acceder a la cavidad abdominal sin perforar ningún órgano interno.
El hígado y los ovarios, los órganos más tóxicos, se extraen con extremo cuidado y se colocan inmediatamente en un contenedor sellado especial que posteriormente será incinerado siguiendo regulaciones gubernamentales estrictas. Los intestinos y otros órganos internos se remueven completamente. La carne se lava repetidamente para eliminar cualquier posible contaminación. Y finalmente se filetea en láminas tan delgadas que son casi transparentes, dispuestas artísticamente en el plato, formando patrones de flores o paisajes. El resultado es un plato que cuesta entre $100 y $500 por persona, dependiendo del restaurante y la calidad del pez. ¿Y cómo sabe el fugu? Las descripciones varían, pero la mayoría coincide en que la carne tiene una textura firme pero delicada, un sabor sutil y ligeramente dulce, y una cualidad casi gelatinosa que se derrite en la boca. Pero el verdadero atractivo del fugu no es necesariamente su sabor, sino la experiencia completa, el ritual de la preparación, el riesgo implícito y, según algunos comensales, una ligera sensación de hormigueo en los labios y la lengua causada por trazas minúsculas de tetrodotoxina que no son suficientes para causar envenenamiento, pero que recuerdan constantemente al comensal el peligro que está literalmente saboreando. Y a pesar de todas estas precauciones, la gente sigue muriendo. Cada año en Japón se reportan entre 20 y 40 casos de envenenamiento por fugu. La mayoría no ocurren en restaurantes profesionales donde los chefs están altamente entrenados, sino en hogares donde pescadores aficionados capturan peces globo e intentan prepararlos ellos mismos sin el conocimiento o las habilidades necesarias. Algunos de estos casos son fatales. Otros resultan en parálisis temporal, hospitalizaciones prolongadas y daño neurológico permanente. Los síntomas del envenenamiento por tetrodotoxina comienzan típicamente entre 20 minutos y 3 horas después de la ingestión. Primero aparece un hormigueo en los labios y la lengua que rápidamente se extiende a toda la boca. Luego, comienza la parálisis en las extremidades, empezando por los dedos y avanzando hacia los brazos y las piernas. La víctima experimenta mareos, náuseas intensas y dificultad creciente para respirar a medida que los músculos respiratorios se paralizan progresivamente. Lo verdaderamente aterrador del envenenamiento por tetrodotoxina es que la víctima permanece completamente consciente durante todo el proceso. Puede ver, oír y sentir todo lo que está sucediendo, pero no puede moverse, no puede hablar, no puede respirar por sí misma. Es como estar enterrado vivo dentro del propio cuerpo. La muerte, cuando ocurre, generalmente resulta de asfixia porque los músculos del diafragma dejan de funcionar y la persona simplemente no puede inhalar. El tratamiento es puramente de soporte. Los médicos intuban a la víctima y la conectan a un respirador artificial que mantiene la oxigenación mientras el veneno se metaboliza lentamente. Se administran fluidos intravenosos para mantener la presión arterial y prevenir la deshidratación. Y luego, simplemente se espera. Si la víctima recibe tratamiento rápido y la dosis de veneno no fue demasiado grande, la recuperación completa es posible después de 24 a 48 horas. Pero si la dosis fue alta o el tratamiento se retrasó, el resultado puede ser fatal. Más allá de su toxicidad y su papel en la gastronomía japonesa, el pez globo es un animal fascinante desde el punto de vista biológico. Su método de natación es completamente único entre los peces. Mientras que la mayoría de los peces nadan moviendo su cola de lado a lado y usando sus aletas pectorales para estabilizarse, el pez globo prácticamente no usa su cola en absoluto. En cambio, nada batiendo sus aletas pectorales, dorsales y anales en un movimiento coordinado que lo hace parecer como si estuviera volando bajo el agua o remando torpemente a través del líquido elemento. Esta forma peculiar de nadar hace que el pez globo sea lento y relativamente torpe comparado con otros peces. Un pez globo nadando a máxima velocidad alcanza apenas unos pocos kilómetros por hora, mientras que un atún puede superar los 70 kilómetros por hora. Pero el pez globo no necesita velocidad. Tiene veneno. Tiene la capacidad de inflarse. Y tiene un comportamiento relativamente pacífico, que evita confrontaciones innecesarias.
Se alimentan principalmente durante el día, usando sus placas dentales especializadas para triturar conchas de moluscos, caparazones de crustáceos y esqueletos de erizos de mar. Sus dientes están fusionados formando una estructura similar a un pico de loro, extremadamente dura y que crece continuamente a lo largo de toda su vida. Este crecimiento constante es necesario porque el pez globo desgasta sus dientes constantemente triturando alimentos duros. De hecho, los dientes pueden crecer tanto que si el pez no tiene acceso a presas de concha dura para desgastarlos naturalmente, pueden crecer hasta el punto de impedir que el pez cierre la boca completamente, llevándolo eventualmente a morir de hambre. La reproducción del pez globo muestra comportamientos sorprendentemente complejos. Los machos de algunas especies, particularmente el pez globo de agua dulce del género Tachyfugu, crean elaborados patrones circulares en el fondo arenoso del océano o río, verdaderas obras de arte submarinas que pueden medir hasta 2 metros de diámetro. El macho nada en círculos concéntricos durante días, moviendo granos de arena con sus aletas y creando crestas radiales perfectamente simétricas que se asemejan a crop circles submarinos o mandalas naturales. Estos patrones sirven dos propósitos. Primero, atraen a las hembras demostrando la habilidad y la salud del macho. Una hembra que ve uno de estos círculos elaborados sabe que fue creado por un macho fuerte y capaz. Segundo, las crestas y los canales del patrón dirigen las corrientes de agua de manera que concentran los huevos fertilizados en el centro del círculo después del desove, protegiéndolos de ser dispersados por las corrientes y aumentando las probabilidades de supervivencia. Cuando una hembra acepta a un macho, nada hacia el centro del círculo donde deposita sus huevos, mientras el macho libera esperma para fertilizarlos. Los huevos son extremadamente pequeños y numerosos. Una sola hembra puede poner varios millones de huevos en un solo evento de desove. Los huevos fertilizados eclosionan en larvas diminutas que forman parte del plancton durante sus primeras semanas de vida, siendo transportadas por las corrientes oceánicas antes de eventualmente asentarse en el fondo y comenzar su transformación en peces globo juveniles. Las larvas de pez globo ya contienen trazas de tetrodotoxina desde una edad muy temprana, heredando bacterias productoras de toxinas de su madre o adquiriéndolas rápidamente a través de su dieta planctónica. A medida que crecen, van acumulando más y más toxina en sus tejidos hasta alcanzar los niveles letales característicos de los adultos. A pesar de su veneno extremadamente potente, el pez globo tiene algunos depredadores naturales que parecen ser inmunes o altamente resistentes a la tetrodotoxina. Los tiburones tigre son conocidos por comer peces globo aparentemente sin efectos adversos. Algunas especies de serpientes marinas también se alimentan de ellos, y curiosamente ciertas aves marinas han sido observadas capturando peces globo, arrancándoles la piel y los órganos internos con sus picos y consumiendo solo la carne muscular relativamente libre de toxinas. El pez globo ha inspirado también investigaciones médicas y farmacológicas fascinantes. La tetrodotoxina, a pesar de su letalidad, tiene aplicaciones potenciales como analgésico de última generación para tratar dolores crónicos severos que no responden a opioides. En dosis extremadamente controladas y minúsculas, la toxina puede bloquear señales de dolor sin causar parálisis completa. Varios ensayos clínicos están explorando esta posibilidad, aunque el margen entre una dosis terapéutica y una dosis letal es extraordinariamente estrecho. También existen teorías fascinantes sobre el posible papel de la tetrodotoxina en la creación de los zombies del vudú haitiano. El etnobotánico Wade Davis propuso en los años 80 que los chamanes vudú utilizaban una mezcla de tetrodotoxina obtenida de peces globo combinada con otras sustancias para inducir un estado de muerte aparente en sus víctimas. La persona envenenada entraría en un estado de parálisis profunda con signos vitales apenas detectables. Sería declarada muerta y enterrada, y luego exhumada horas o días después, cuando los efectos del veneno comenzaran a disiparse, creando la ilusión de resurrección, pero dejando a la víctima con daño neurológico que la haría parecer un zombi. Aunque esta teoría es controvertida y no universalmente aceptada,
demuestra el poder cultural y el misterio que rodea a esta toxina extraordinaria. El pez globo es, en muchos sentidos, una contradicción viviente, adorable pero letal, torpe pero efectivo, presa fácil en apariencia pero prácticamente imposible de consumir. Un animal que ha convertido su propia toxicidad en un estilo de vida, en una defensa perfecta que le permite sobrevivir sin necesidad de velocidad, garras, dientes afilados o comportamiento agresivo. Simplemente existe, nadando lentamente por arrecifes de coral y fondos arenosos, comiendo moluscos y crustáceos, completamente indiferente a los depredadores que lo rodean, porque sabe que cualquiera que intente comerlo firmará su propia sentencia de muerte. Y sin embargo, los humanos insistimos en desafiar esa defensa, en convertir al pez más tóxico del océano en un plato gourmet, en arriesgar nuestras vidas por la experiencia de consumir algo que la evolución pasó millones de años perfeccionando como incomestible. Esa contradicción dice tanto sobre el pez globo como sobre nosotros mismos.